Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más de Chapucero Today. En el marco de este conflicto internacional, en estas últimas horas se da a conocer una decisión de Rusia que es prácticamente un ultimátum para los europeos. Un mensaje en donde ellos tienen 7 días, una semana, para adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por Rusia. De esto vamos a platicar el día de hoy. Ha generado ya reacciones. Joe Biden hoy está en Europa, se va a reunir con los dirigentes europeos también para hablar sobre sanciones económicas adicionales en contra de los rusos. Y mientras esto sucede en esas latitudes, aquí en nuestro país el embajador de Rusia envió un mensaje al presidente de México por la decisión que ha tomado de mantenerse neutral en este conflicto. De todo este escenario vamos a platicar el día de hoy, porque incluso también la oposición hasta se manifestó por esta manera, este comportamiento de los morenistas en la Cámara de Diputados, que dicen ahora se están convirtiendo en prorrusos. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar de entrada con este nuevo ciclo en el marco de este conflicto internacional. Y es que vamos a definir el ciclo con las llegadas de las sanciones económicas. Y es que esta semana, sobre todo el viernes y adelanta, se estarán anunciando nuevas sanciones económicas por parte de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en contra de Rusia. Eso es lo que se dio a conocer en estos últimos días, sobre todo con el viaje de Joe Biden allá, justamente al viejo continente. Jake Sullivan, asesor de seguridad de Joe Biden, dijo que este anunciará las nuevas sanciones como parte de una acción coordinada con sus socios, con los aliados de la OTAN, con los países europeos. Y es que lo que ha estado buscando Estados Unidos desde el principio, pero que ha quedado evidenciado con el transcurrir de los días, es el interés que tienen ellos de cerrarle las llaves al petróleo y al gas de Rusia. Ahora, esto ya se hizo por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, que no dependen tanto, ya vemos muy bien, de los energéticos de aquel país. Sin embargo, en el caso de Europa, la historia es muy distinta. Sin embargo, el empuje de Joe Biden junto con sus aliados han empezado ya, gracias a esta insistencia, a analizar la manera en la que van a dejar esta, dicen, dependencia ya de Rusia. Incluso esta discusión, se reporta, ha generado debates ya al interior de la Unión Europea. Es una opción que divide, dicen, a los 27 miembros de esta Unión Europea, que depende de Rusia para el 40% de su gas, sobre todo y particularmente para esto, para el suministro del gas, que sirve también para el suministro de la energía eléctrica. Y esta es la dependencia que tienen justamente con Rusia. Diplomáticos advirtieron que la energía en el sector es el sector más complejo de sancionar, porque cada país de la Unión Europea tiene sus propias líneas rojas, es decir, tiene sus propias circunstancias, sus propios acuerdos y su dependencia. Es diferente la dependencia de Alemania al gas de Rusia a la dependencia que tiene España, por citar también otro caso distinto. Las sanciones, dicen los diplomáticos, son exponenciales y cuanto más se avanza, más difícil es adoptarlas. Y entonces están en este debate, están analizando ya esta situación y están buscando la manera de dejar el gas y el petróleo de Rusia. Ante este escenario y sobre todo ante un embargo generalizado ya por parte de estos países, sumándose a Estados Unidos, Rusia también hace una advertencia. Alerta que estas sanciones a su petróleo y al gas, si es que Europa decide seguir en este camino, afectarán el mercado mundial. Esto lo señaló el viceprimer ministro ruso Alexander Novak, quien dijo y adelantó que los energéticos, el mercado de energético mundial colapsará si se imponen este tipo de sanciones al gas y al petróleo de Rusia. Rusia es el mayor proveedor. La cuota de recursos energéticos rusos en los mercados mundiales ronda, dice, el 40% y colapsarían sin los hidrocarburos de aquel país si se impusieran este tipo de sanciones. Esta es la advertencia que hace Rusia. Y este es el escenario con miras a estas nuevas sanciones que se estarían anunciando el viernes, aunque realmente todo esto de dejar el gas y el petróleo en Europa, el petróleo y gas de Rusia, todavía no está confirmado y todavía es una situación que se ve bastante lejana, pero ojo, ya se está analizando. Pero ante esta situación y este escenario también,
ya desde Rusia y el gobierno de Putin ya empiezan a verse más proactivos y toman una decisión que va a poner en un verdadero predicamento por estas condiciones a los países europeos. Mientras ellos definen cómo le van a hacer para dejar el petróleo y el gas de Rusia, Rusia ya lo que va a buscar es sacarle el mayor jugo posible mientras dure esta relación comercial. ¿Y qué es lo que se anuncia el día de hoy? Y este es el mensaje que pone en jaque también a los países europeos. Rusia exigirá a Europa que le pague en rublos el gas, es decir, que se dejen de hacer las transacciones utilizando el dólar estadounidense y que ahora se utilice la moneda rusa justamente para pagar las deudas, para pagar estos energéticos y de esta manera fortalecer la economía de aquel país. A partir de ahora, Rusia exigirá que le paguen en su moneda a estos países que son considerados como hostiles. Así también le etiqueta a la lista de países de esta Unión Europea. Anunció Vladimir Putin este miércoles que a partir de ahora Rusia exigirá justamente estas condiciones y dio a las autoridades una semana para aplicar el nuevo sistema. Las autoridades en su país, en el sistema bancario central, para dotar de rublos a las naciones extranjeras que van a tener que adquirir estos rublos para poder pagar los energéticos de Rusia. Esa es la estrategia de Vladimir Putin. Putin pidió al Banco Central y al gobierno que pongan en marcha este nuevo sistema que debe ser claro, transparente e implica la adquisición de rublos en el mercado de divisas ruso. El anuncio tuvo efecto inmediato en la moneda rusa, que se fortaleció frente al euro y a el dólar. Y sobre todo, bueno, esto viene como reacción también a los países occidentales que han congelado 300,000 millones de dólares en reservas rusas. Y es que dijo Vladimir Putin, está claro que entregar nuestras mercancías a la Unión Europea, a Estados Unidos y recibir dólares, euros y otras monedas ya no tiene sentido para nosotros. Y sí, tiene razón. Finalmente, si las cuentas las tienen congeladas, si los sacan del sistema financiero internacional en donde está predominando el dólar, entonces ya no tiene ningún objetivo, no tiene ninguna razón para Rusia tener que o seguir utilizando esta moneda para la compraventa de sus energéticos. Entonces, lo que establece esto es Vladimir Putin. En una semana el Banco Central tiene que instalar ya y tener listas todas las medidas y todos los mecanismos para poder cobrarle a estos países europeos ya en rublos el petróleo y el gas. Y como lo hemos visto, no les queda de otra más que seguir comprando estos energéticos de Rusia, y ahora lo tienen que hacer bajo las condiciones establecidas por el gobierno de Vladimir Putin. Ahora, obviamente, esto ha generado una serie de reacciones porque inmediatamente lo que se tiene es que con esta medida se estaría dando vuelta a las sanciones económicas, además de fortalecer la moneda de Rusia, pues bueno, ya no se tendría o no se dependería del sistema financiero occidental, pues controlado por el dólar, y las reacciones pues se dan en el mercado primero, en donde el gas y el petróleo suben su precio por esta exigencia de Vladimir Putin, y donde también varios países ya empiezan a pronunciarse al respecto. Por ejemplo, Alemania considera la medida que es una ruptura de contrato. Pero aquí no importa finalmente esto, no importa lo que diga Alemania o lo que le parezca o no le parezca a Alemania estas condiciones. Finalmente ellos dependen, literalmente dependen para poder funcionar de lo que envía de Rusia, el gas de Rusia, a ese país. Polonia señaló que no renovará el acuerdo que expira al final del año, algo que probablemente ya no iban a hacer porque finalmente están metidos en estas sanciones económicas. Así que, bueno, yo creo que esto Rusia ya también lo tenía anticipado. Italia considera que cambiar la moneda supondría puentear las sanciones impuestas al Kremlin, que es lo que les decía, y señalan que ellos van a insistir, que a ellos no les importa lo que diga Vladimir Putin, ellos les van a seguir pagando en euros. Bueno, aquí el problema es que si el vendedor no te acepta la moneda, te va a cerrar la llave y ahí te vas a meter en un verdadero problema, que esa es la parte ahorita en donde Rusia tiene este gran control sobre Europa y ya lo está empezando a ejercer Vladimir Putin para darle la vuelta a estas sanciones económicas. Y en este sentido, ¿qué también fue lo que les dijo?
el gobierno o qué les dijo el gobierno de Rusia, qué se les dijo desde Moscú. También de acuerdo a declaraciones de funcionarios, se le advirtió al bloque de que las sanciones impuestas, las sanciones económicas, acabarán golpeando a los consumidores europeos. Por lo mismo que estamos viendo, por la escalada de precios. Los países occidentales pueden verse forzados a limitar o racionar el consumo de combustible, señaló Alexander Novak, diciendo y señalando también que los políticos europeos deberían explicar a sus ciudadanos hacia dónde puede conducir la miopía de sus decisiones. Porque va a llegar a este punto de inflexión, va a llegar a este punto crítico y el punto de la definición. Rusia va a implementar este pago, ya lo adelantó Vladimir Putin y se tendrá que pagar con rublos. Si los países europeos no quieren pagar con la moneda de Rusia, entonces simple y sencillamente no se les van a suministrar energéticos. Y ojo, Vladimir Putin también el día de hoy señaló que Rusia continuará ofreciendo gas natural en el volumen y el precio acordado en los contratos, que lo único que va a cambiar va a ser nada más que el pago se hará en la moneda de aquel país. Entonces, cuando llegue ese momento crítico, si los países deciden sacrificar a sus ciudadanos, les va a decir Vladimir Putin, ¿sabes qué? No es mi problema, yo estoy dispuesto a venderte, solo que no me la quieren comprar. Entonces, esa es la manera en la que él se va a justificar también ante la comunidad internacional y es una decisión que definitivamente va a poner en una situación complicada a los europeos. Y mientras, también, bueno, viene la salvación, o entre comillas, ¿no? Porque ante este escenario, pues lo que se adelanta, que es lo que se filtra el día de hoy para tranquilizar a los europeos, que yo entiendo que con este tipo de anuncios se van enterando y se van dando cuenta que se metieron en un agujero muy profundo, ellos solitos que se echaron ahí, empiezan a decir ya desde Estados Unidos lo siguiente, que desde Estados Unidos van a anunciar junto con Europa un acuerdo energético el día viernes, pasado mañana, con lo cual también se resolvería parcialmente este problema. Una prioridad importante tanto para el presidente como para sus aliados europeos es reducir la dependencia de Europa del gas ruso. Punto final y la hoja de ruta práctica sobre cómo hacerlo, qué pasos se deben tomar, en qué puede contribuir Estados Unidos, que tiene que hacer Europa por su cuenta, dijo Jake Sullivan, el mismo que adelantó las sanciones económicas. Este ha sido un tema intenso, de un intenso vaivén en el transcurso de los últimos días y semanas y tendremos más que decir sobre este tema el viernes. Se puede esperar que Estados Unidos busque formas de aumentar los suministros de gas licuado, aumentar los suministros de gas natural a Europa, no solo en el transcurso de los años, sino también en el transcurso de los meses. Entonces sale Estados Unidos a decirle a los europeos, no se preocupen, nosotros les vamos a estar enviando el gas de nuestro país, va a cruzar el Atlántico y va a llegar también allá al viejo continente y con esto va a terminar su dependencia del gas de Rusia y ahora van a depender del gas de los Estados Unidos. Pero bueno, en esa situación se encuentran los europeos y eso es lo que se viene discutiendo y negociando en estos últimos días. Por eso Putin anuncia esta decisión antes de que avance el plan de Estados Unidos, va a exprimir lo más que pueda de la economía europea y mientras los europeos aliados también de la OTAN, insisto, metidos en una estrategia que yo creo que ahora ya no saben ni cómo salirse de ella. Porque el gran beneficiado detrás de todo esto es el que está tocando el son. Finalmente es Estados Unidos, es la Casa Blanca y quien está usando como carne de cañón a los países del viejo continente. Pero mientras esto sucede a nivel internacional, vamos acá de regreso a México. Aquí en nuestro país se dio una reunión muy interesante en la Cámara de Diputados y es este encuentro de amistad. Grupo de Amistad de México y de la Federación de Rusia, encabezado por Alberto Anaya, que fue quien impulsó esta reunión, que obviamente ha generado mucha polémica en el marco también de las sanciones económicas y de la indignación, entre comillas, internacional en contra de Rusia, impulsada desde los Estados Unidos. Y bueno, lo interesante es el mensaje que se envía también por parte del embajador Víctor Coronelli, quien tomó la palabra el día de hoy. Y es un mensaje de reconocimiento, incluso de elogio al presidente Obrador y a la actitud del gobierno de México de mantenerse neutral en este conflicto, de no meterse a favor de ninguno u otro bando, vaya, y de, sobre todo, no enviar armas
para complicar aún más la situación que se está viviendo en Ucrania. Vamos a escuchar lo que dijo el embajador. Y yo les quiero asegurar, respetamos mucho la posición demostrada ya varias veces por el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que México nunca va a unirse con las sanciones antirrusas y que nunca, a pesar de las peticiones del gobierno de Ucrania, nunca va a suministrar armamento a Ucrania. Les quiero asegurar que no tengo ninguna duda que lo que está pasando en estos días no va a afectar de ninguna manera las relaciones de Rusia con México, que sigue siendo uno de nuestros socios más antiguos y más importantes en la región latinoamericana. Una vez más, agradeciendo al señor presidente, a los diputados, a todos los integrantes de este grupo de amistad con mi país, yo quiero citar las palabras de mi canciller, Sergei Lavrov, pronunciadas hace 3 días. Hoy día, en el mundo, hay países como China, países como India, países como México, que a la orden del tío Sam nunca van a contestar yes, sir. Eso es lo que dice el embajador de Rusia en nuestro país, este reconocimiento que se hace a la neutralidad de México, en donde no le vamos a decir a Estados Unidos yes, sir, sí, señor, sobre todo ante estas sanciones económicas que se han venido impulsando en estos últimos días y justamente en este tema del cual venimos hablando. Sanciones económicas que, por cierto, no han funcionado, no han echado para atrás a Rusia, sigue la movilización militar en Ucrania, no se ha debilitado tanto, sí se ha golpeado la economía de Rusia, pero no se ha debilitado tanto como esperaban en un principio, porque siguen recibiendo los ingresos del sector energético, que es justamente lo que quieren detener. Y bueno, finalmente esto sigue escalando sin dar todavía hasta el momento los resultados esperados por los Estados Unidos, pero sí también afectando la economía mundial. México no se ha sumado, decidió no sumarse ni a Estados Unidos ni a Rusia, y bueno, se da este encuentro y aunque, ojo, acusan que se da esta cercanía con el gobierno de Rusia, hace una semana también se instaló este grupo de amistad con Ucrania. Es decir, que aquí todos los países tienen las puertas abiertas, México se mantiene neutral, México mantiene comunicación con todos ellos y bueno, aquí cuando menos los diputados van en una línea similar a la del gobierno federal, donde finalmente también se dan todos estos encuentros y todas estas reuniones. Bien amigos, yo con eso termino, les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión, si les gustó el video les invito a que se suscriban y también les agradezco mucho ese like. Además les invito a que sigan pendientes de los próximos videos, así que seguramente nos veremos más adelante. Que tengan una excelente noche y seguimos en comunicación.